Bienvenido a la materia Balances de Materia y Energía 2. En esta primera presentación vamos a dar un pequeño repaso de balances de materia y energía en sistemas simples. Antes de empezar, vamos a dar una visión global de la línea de balances y termos. En el primer curso de balances de materia y energía 1, se elabora y resuelven balances de materia sobre procesos simples en estado estacionario o transitorio. En termodinámica 1 se plantea y resuelven balances de materia y energía para un solo componente, incluyendo la búsqueda o estimación de las propiedades requeridas para resolver dichos balances. En el curso de termodinámica 2 se resuelven balances de materia y energía para sistemas multicomponentes, incluyendo la estimación de propiedades parciales en mezclas. Se realizan cálculos de equilibrio entre fases y con reacción. Y finalmente, en la materia de balances de materia y energía 2, se integra los tres materias anteriores aplicando los conceptos de balance de materia, energía e equilibrio con y sin reacción a casos de estudio de procesos químicos industriales. Para empezar, vamos a establecer cuál es nuestro sistema. O sea, el sistema es pues el objeto de que queremos estudiar. Y vemos cuando hacemos un balance o cualquier tipo de balance de materia, energía o entropía, lo que sea, lo hacemos para calcular los cambios que experimente el sistema cuando interactúa con los alrededores. Para eso se considera todas las entradas y salidas en los balances y se determina si el sistema es estado estacionario o estado transitorio. A la izquierda, el diagrama muestra un sistema que está en estado estacionario. Tenemos 3 masas que entran y 2 masas que salen. En este caso, la suma de las masas que entra se igualan a la suma de las masas que salen. Entonces, el cambio de masa del sistema es igual a 0. Eso se considera como estado estacionario. Ahora, si tenemos los mismos masas que entran, pero no sean iguales a las masas que salen, tenemos una acumulación positivo o negativo de masa en el sistema. El cambio de masa en el sistema no es igual a 0 y el estado lo consideramos como transitorio. Ahora, nosotros podemos escribir pues, estos conceptos en forma de ecuación, como está puesto en la diapositiva, como la sumatoria de las masas que entran menos la sumatoria de las masas que salen son iguales al cambio de masa del sistema, que es la diferencia entre el final y el inicial. Entonces, esto podemos escribir para un evento. O podemos hacerlo con respecto a tiempo, lo que llamamos un proceso, que sería el flujo másico por unidad de tiempo que entra, la sumatorio, lo denominamos como la M con el punto de arriba, o sea, de que es con respecto a tiempo. Entonces, sería la sumatoria de los flujos másicos que entran
menos la sumatoria de los flujos másicos que salen son iguales al cambio de la masa del sistema con respecto a tiempo. Si esta es igual a cero, el cambio de masa con respecto a tiempo es igual a cero, o si el cambio de masa en el sistema es igual a cero, se considera que no hay acumulación y el sistema se encuentra en estado estacionario. El balance de materia sobre un sistema dependerá de qué escogemos como sistema. Y esto a veces no es tan fácil. O sea, y lo voy a ilustrar dos formas de escoger el sistema y cómo hay una diferencia apreciable en cómo escribimos el balance o planteamos el balance. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. El agua fluyendo en una tubería inclinada. Ahora, en el caso de la izquierda, tomamos como sistema 1 kilogramo por segundo de agua que entra a una tubería. Entonces vamos a tomar como sistema el kilogramo de agua. Ahora, el agua es nuestro sistema, entonces empieza así a una altura, ¿sí? Y pues este mismo kilogramo sale de la tubería en un nivel más abajo. Entonces nuestro sistema no está cambiando de masa, es el mismo kilogramo de agua. Entonces, como pueden ver, el agua, este kilogramo de agua está experimentando un cambio de altura, pero en balances de materia, o sea, de que no cambia su masa. Entonces, en este kilogramo de agua, no hay masa que entra al kilogramo de agua, ni masa que sale del kilogramo de agua. Entonces, el kilogramo de agua, su masa final menos el inicial es igual a cero. ¿Sí? Y vamos a, en cambio, tomar el otro sistema a la derecha. Ahora, estamos tomando como sistema el tramo de tubería. Ahora, en este caso, el kilogramo de agua viene de los alrededores y está entrando al sistema y saliendo. Entonces, la forma en que nosotros escribiéramos esta balance sería el sistema, que es el tramo de tubería, tiene masa que entra, el masa que agua que entra y masa que sale. Igual, el cambio de masa en la tubería no cambia, o sea, precisamente. Para empezar un balance tenemos que escoger cuál es nuestro sistema. Y dependiendo de qué escogemos para el sistema, vamos a tener diferentes formas de balance. Entonces, vamos a hacer esta ilustración a través de dos formas de un ejemplo. Entonces, tenemos agua fluyendo en una tubería inclinada. En el sistema a la izquierda tomamos 1 kilogramo de agua como el sistema. Precisamente es el kilogramo de agua que está a una altura más elevada y luego cuando pasa a través de la tubería está a una elevación más abajo. Sin embargo, tenemos el mismo kilogramo de agua. Entonces, la forma de escribir el balance es de que al kilogramo de agua, que es nuestro sistema, no hay masa que entra, ni masa que sale a este kilogramo. Entonces, su flujo a través de la tubería no causaría un cambio en su masa. ¿Sí? Ahora, con respecto al sistema de la derecha, entonces tenemos el sistema, escogemos como el tramo de tubería. Ahora, para el tramo de tubería, sí hay masa que entra
La masa es el kilogramo de agua que entra y tenemos masa que sale, el kilogramo de agua que sale. Dado de que la entrada y salida son masas iguales, entonces el cambio de la masa dentro de la tubería no cambia. Entonces, pues como pueden ver, tenemos dos opciones de escribir balance. Ahora, más adelante nos va a ser un poco más obvio qué tipo de sistema escogemos que nos conviene, pero ahorita lo vamos a dejar así. El balance que hicimos en las diapositivas anteriores se conoce como balance global de masa. Ahora, si nuestro sistema tiene más de un compuesto químico, sustancia, entonces vale la pena hacer también un balances de materia por componente. Entonces, esto es básicamente la cantidad de componente que están entrando en cada uno de los corrientes menos lo que está saliendo en cada uno de los corrientes de salida. Ahora, lo escribimos de acuerdo con el componente A, y eso siempre y cuando lo escribimos cuando no haya reacción, porque cuando haya reacción no hay conservación de componente A. Si está transformando en otro componente, un componente B, por ejemplo, entonces pues no hay conservación. Pero cuando no hay reacción, podemos escribir igual la sumatoria de la masa de componente A en la corriente de entrada, y esto lo podemos expresar como la masa que entra por la fracción de A que está en esta corriente. Y entonces, si lo hacemos para cada uno, podemos obtener cuál sería el cambio de la masa de A dentro del sistema. Ahora, el número de balances de materia por componente es igual al número de componentes en el sistema menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque ya tenemos un balance global, o sea, de toda la masa. Entonces, si nosotros podemos escribir para cada uno de los componentes, entonces menos 1, porque tenemos ya la sumatoria de todos. Bueno, en termodinámica uno no se va a utilizar este concepto porque solo se tratará balances de un solo componente. En el curso de termodinámica 2 y por supuesto en balances 2 vamos a ver sistemas multicomponentes. Entonces, a continuación vamos a hacer pues, un ejemplo. Bueno, este ejemplo es algo complejo, es sobre todo un proceso de que pues tenemos varios equipos dentro de este proceso, pero vamos a empezar desde fuera hacia adentro. Y es un proceso que está en estado estacionario, entonces precisamente vamos a tomar como sistema todo el proceso que es la envoltura verde, donde nosotros tenemos una sola entrada de 4.500 kilogramos por hora de una solución de cromato de potasio. El otro 67% es agua. Ahora, las salidas hay dos. ¿Sí? Uno es agua en estado de vapor, pero es agua pura que sale del evaporador, y el otro que es una corriente compuesto. Está compuesto de un sólido precipitado y que está en equilibrio con una solución o disolución saturada de 36.36% de cromato de potasio con agua.
o sea, el restante 64% es agua. Ahora, para el balance total, este es fácil. Tenemos una sola entrada y dos salidas. Y como está en estado estacionario, o sea, el cambio de la masa o de cambio con tiempo de la masa de proceso es igual a cero. Ahora, para el balance de cromato de potasio, tenemos que tomar pues, el flujo másico conocido de la entrada, 4500, y la fracción es 33% de cromato de potasio. En la salida 1 es puro agua, entonces vamos a tener precisamente de que la fracción de cromato potasio en la corriente S1 va a ser igual a cero. Entonces todo el término se va a eliminar. Ahora, para calcular cuál es la fracción en la S2 de cromato potasio, tenemos un terrible problema, porque es una corriente compuesto, o sea, de que precisamente tiene sólido que ocupa el 95% del peso de S2 y la disolución ocupa el otro 5%, pero la disolución también tiene agua. Entonces, el 95% es puro cromato potasio, tiene fracción 1, pero el 5% de S2 tiene solamente 36.36% de cromato potasio. Entonces, aquí es el dilema. Este problema es bastante más complejo que los anteriores, precisamente porque la composición de algunas corrientes no está definido y tampoco los flujos molares. Entonces vamos a empezar a analizar el problema. La corriente número 1 es una corriente gaseosa que entra con 25% de dióxido de carbono y 75% de CH4. Aquí podemos calcular cuánto es la cantidad de cada uno de los componentes que están entrando en esta corriente. Donde está saliendo el gas está en el 2. Ahora, si ustedes se fijan en la envoltura con fondo amarillo, podemos ver de que el CH4 únicamente entra en la corriente 1 y sale en la corriente 2. Sin embargo, el dióxido de carbono entra en corriente 1, pero sale en el 2 y en el 6. Entonces, precisamente podemos empezar a calcular las cantidades de cuánto es la cantidad de CO2 que entra y qué es la cantidad que sale en el 2 y en el 6. Bueno, sabemos de que el 25% de 50 kilomoles es igual a 12.5 y el 75% 37.5. Estos mismos 37.5 salen de CH4, salen en el 2 y representa el 99% de esta corriente. Entonces, por una regla de 3, podemos calcular la cantidad de CO2, que es lo que está saliendo en la corriente 2. Y el restante CO2 que se absorbió va a salir en la corriente 6, junto con el nitrógeno. Bueno, cuando hacemos este cálculo, podemos calcular cuánto es la cantidad de CO2 que se extrajo en el absorbedor y salió
en la salida de la torre en la corriente 6. Entonces nos permite calcular la extracción fraccionaria de CO2, cantidad de moles de CO2 absorbidos, que son los mismos que salen en 6, entre los moles de CO2 en la alimentación. Bueno, con respecto a la segunda cantidad que tenemos que calcular, la velocidad de flujo molar y la composición de la alimentación líquida de la torre. Entonces podemos ver de que esto es pues precisamente el flujo y la composición en la corriente 4. Entonces vamos a llevar a cabo unos balances en el absorbedor nada más. Tenemos el balance global, que es el flujo molar de 1, lo que entra como corriente gaseoso, y el 3, lo que entra como fluido, o sea, de líquido, que es una corriente de que es mayoritariamente metanol, pero tiene algo de CO2. Las salidas son el 2, el gaseoso, y el 4. Entonces, tenemos el flujo másico de 1 más el flujo másico de 3, menos el flujo másico de 2, menos el flujo másico de 4. Y como tenemos un proceso en estado estacionario, todo es igual a 0. Precisamente podemos hacer otro balance sobre el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que entra en el 1, ¿sí?, más el dióxido de carbono que entra en el 2, y tenemos menos lo que sale en el, perdón, el dióxido de carbono que entra en el 1 más el dióxido de carbono que entra en el 3 al absorbedor es igual a lo que sale en el 2 y lo que sale en el 4. Entonces ya tenemos dos ecuaciones de balance, pero tenemos tres variables. La composición en la corriente 4 y los flujos en la corriente 4 y en la corriente 3. Entonces son tres variables. Pues precisamente necesitamos otra ecuación para que podamos resolver el sistema. Y la pista está justamente remarcado en color amarillo. Dice de que el disolvente rico de CO2 que sale del absorbedor alimenta la torre de absorción. O sea, de que esto es el número 4. En ello se pone en contacto con un flujo de nitrógeno extrayendo el 90% de CO2 disuelto. Eso quiere decir de que el 90% de CO2 que lleva la corriente 4 se va a remover, dejando en el 3 el 10%. Entonces, precisamente esta última ecuación es lo que necesitamos para resolver. Ahora, ustedes tienen un ejercicio para que deciden cómo escribir esta última ecuación para que se resuelvan los tres. Cuando en un sistema hay una reacción, entonces no hay conservación de componente. Y, por ejemplo, para una reacción genérica de A más BB va a C más D, o sea, de que en realidad está desapareciendo el A y el B y está generando el C o produciendo el C y el D. En este caso se hace el balance por componente de una manera distinta.
o sea, a través de una tabla de moles, donde nosotros ponemos todos los moles que entra y estoy pensando en las entradas 1 y 2 y en la salida del reactor. Entonces ponemos como entradas los moles de A que entra en las entradas, moles de B, moles de C, moles de D y moles de inerte. O sea, los inertes que no participan en la reacción. Ahora, en la salida del reactor, lo que vamos a tener son los moles que entraron menos los moles que reaccionaron de A. Ahora, lo ponemos en términos de un, de epsilon, que son los moles reaccionados o producidos. Eso es para relacionar cómo con un solo variable, cómo están cambiando todos los componentes en el sistema. Entonces, precisamente depende la cantidad de moles, depende de la estequiometría de la reacción. Y la estequiometría está dado por la reacción genérica. Entonces, precisamente en los reactivos vamos a tener que se consume y en los productos tenemos generación. En cuanto al inerte, o sea, de que esto no cambia porque es inerte, se conserva. Ahora, esto ustedes ya lo vieron en Balances 1. En termodinámica 1 no se va a utilizar este concepto porque solamente vamos a tratar balances de un solo componente. En el curso de Termo 2 y por supuesto en Balances 2 lo vamos a ver con mucho detalle. Entonces, esto ya termina nuestra clase de hoy. Ahora vamos a recordar, pues, en balance de energía. Bueno, en el caso de un sistema en estado estacionario o no estado estacionario, tenemos un solo balance de energía. Y aquí vamos a recordar el mismo enfoque que tomamos para balances de materia. O sea, de que vamos a tener pues energía que está asociado a masas que entra y vamos a tener un término para cada una de las masas que entra, la energía que tiene. Esta energía está asociado a su entalpía, que es la energía interna más su presión y volumen específico, velocidad y altura. Entonces, cada una de las entradas y cada una de las salidas va a tener un término que pues contempla estas tres energías. Ahora, hay además formas de energía que no están asociadas con la entrada y salida de masa. Esto es calor, que precisamente el calor está asociado con diferencias de temperatura entre los alrededores y el sistema. Y si no hay diferencia de temperatura, no hay transferencia de calor. Y también tenemos el trabajo. El trabajo es un término que representa todas las demás energías que podría estar entrando o saliendo del sistema, que no están ni asociados con la masa que entra y sale, ni con la diferencia de temperatura. Por ejemplo, la electricidad, o sea, si está enchufado, si hay compresión o expansión, si hay golpes, como en el caso de una molienda, por ejemplo. Todo esto afecta al sistema. Precisamente del lado izquierdo de la igualdad son todas las entradas y salidas de energía al sistema y al lado derecho tenemos el cambio
de energía del sistema, bueno, también la masa es en el caso de que vaya cambiando su velocidad y su altura. Ahora, en el caso de que sea un proceso, entonces tenemos flujos básicos y la cantidad de energía que entra por medio de estas masas o flujos de calor o de trabajo. Y estos dan un cambio en la energía con respecto a tiempo. Cuando es un evento, o sea, de que no depende de, más bien es lo que sucede al sistema interactuar con los alrededores, entonces, pues no está con respecto a tiempo, o sea, de que es el evento inicial y final. Y si el cambio de sistema, de masa en el sistema o energía del sistema con respecto al tiempo o el cambio de la masa del sistema en energía son iguales a cero, entonces se encuentra en estado estacionario, no hay acumulación. Aquí vamos a proponer una serie de preguntas de que nos va a ayudar a definir cuál es el balance de energía de este sistema. Entonces, en primer lugar, hay que ver si hay corrientes entrando o saliendo y cuántos hay de cada uno. Cada corriente que entra o sale tiene su masa, temperatura y presión y por lo tanto se debe incluir un término para cada masa que entra y masa que sale. Segunda pregunta, las masas entrando saliendo tienen una velocidad o una altura muy por encima o por debajo de las del sistema. Si no se puede despreciar, vamos a hacer algunos cálculos más adelante la próxima semana para que nos dice qué es mucho o qué es poco. Bueno, en tercer lugar, ¿el sistema está cambiando con el tiempo? ¿Hay acumulación de masa y energía? Un sistema de proceso, o sea, de que un equipo que está dentro de una planta no debe experimentar ningún cambio. Por lo tanto, se puede considerar en estado estacionario. Esto es muy importante y es uno de los puntos donde, pues, cuando empezamos a definir, mucha gente se equivoca. En cuarto lugar, ¿hay transferencia de calor? ¿En cuántos sitios? Si no, se puede considerar el sistema adiabático. Y en quinto lugar, ¿hay trabajo sobre o por el sistema? O sea, el sistema está haciendo trabajo o recibiendo. Si no, se puede eliminar el término. Entonces, ahorita ya vamos a hacer varios ejemplos para ayudar a ponerlo todo en perspectiva. Vamos a empezar con un sistema muy sencillo. El sistema es un pistón con gas adentro que se está comprimiendo. Entonces, en primer lugar, ¿hay corrientes entrando o saliendo? Pues en este caso no hay ninguno, ni entra ni sale. Entonces, la masa del sistema es un constante y el cambio de masa del sistema es igual a cero. En segundo lugar, como no hay masa que entre ni sale, entonces ya no contestamos esta pregunta. En 3, ¿el sistema está cambiando con el tiempo? Sí. Hay un estado inicial y un estado final. 4, ¿hay transferencia de calor? Pues no, o sea, de que parece ser de que el sistema está aislado. Y en quinto lugar, ¿el sistema está realizando o no o recibiendo trabajo? Sí. O sea, de que para comprimir el gas estamos
bueno, los alrededores están proporcionando trabajo al sistema. Entonces, nos quedamos con nada más pocos términos. El trabajo es igual a la masa del pistón, que incluye el gas, que es constante, y por el delta U, o el pistón multiplicado por U final menos U inicial. Esto se conoce como un sistema cerrado. En este caso, yo escojo como sistema el chavo que está en la patineta. Entonces, puedo preguntar, ¿hay corrientes entrando o saliendo del chavo? Pues no, el chavo no tiene masa que entra ni masa que sale. Entonces, la masa del sistema es igual a un constante y el delta masa del sistema es igual a 0. Como en el caso anterior, el segundo, la segunda pregunta es igual a, no tiene caso. El tercero, ¿el sistema está cambiando con el tiempo? Sí. O sea, de que a veces está arriba, a veces está abajo. ¿Hay transferencia de calor? No. Y 5, ¿el sistema está realizando o recibiendo trabajo? Pues no. Entonces, precisamente todos los términos a la izquierda se cancelan y nos quedamos con 0 es igual a la masa de chavo, que es constante, por el cambio de su velocidad y altura. Entonces, cuando él está arriba, su altura es mayor, pero su velocidad es igual a 0. Y cuando él está abajo, pues su altura es 0, pero su velocidad es muy grande. Aquí escogemos como sistema el tramo de tubería aislado. Y hay masa que entra, o sea, agua que entra 1 kilogramo por segundo y está saliendo más abajo. Entonces, pues para contestar las preguntas, hay corrientes entrando y saliendo y tenemos una corriente que entra y una que sale. ¿Tiene velocidad o altura por encima o por debajo del promedio del sistema? Bueno, aquí en este caso la masa que entra a una altura más elevada que la masa que sale. En tercer lugar, ¿el sistema está cambiando con el tiempo? No, el tramo de tubería no está cambiando con el tiempo. 4. ¿Hay transferencia de calor? Pues no. Y en 5. ¿El sistema está realizando o recibiendo trabajo? No, nada más el agua está fluyendo. Entonces nos quedamos con un término de la masa que entra por su entalpía y su altura, que es distinto a la salida. Es la misma masa que sale y su entalpía y su altura es igual a 0 porque no está cambiando con el tiempo. Entonces, aquí tenemos como la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces podemos factorizar este término y tenemos la h que entra menos la h que sale más g por la diferencia de altura. Es igual a 0. Ahora vamos a sistemas un poco más complicados, como este de torre de destilación. Pues como pueden ver, hay corrientes que entran y salen. Entonces hay uno que entra, el número 1, y 3 que sale, o sea, 2, 4 y 6. En el segundo lugar, la masa que entra y sale tiene velocidades o altura por encima de o por debajo del promedio del sistema. No, en realidad no apreciable. 3. ¿El sistema está cambiando con el tiempo? No, porque no hay acumulación, o sea, es un equipo de proceso.
4. ¿Hay transferencia de calor? Sí. ¿Y en cuántos sitios? Bueno, este particularmente tiene uno que está en el rehervidor abajo y uno que está en el condensador de arriba. ¿En ese sistema se está realizando o recibiendo trabajo? Pues no, porque pues no está ni enchufado ni pues recibiendo trabajo de... Ahora el sistema es un tanque adiabático perfectamente agitado con calefacción mediante una resistencia eléctrica. Recuerden que la resistencia de eléctrica no es calor, es trabajo. Y la salida por un rebozadero que mantiene el volumen de líquido constante. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entra una masa con una temperatura determinada y está saliendo una masa con una temperatura distinta, porque se está calentando por la resistencia. Entonces, pues prácticamente la masa podemos considerar como constante, porque pues como tenemos un rebozadero, o sea, una vez de que llega a un cierto nivel, va saliendo. Entonces vamos a ver, ¿hay corrientes entrando o saliendo? Sí. Y pues hay una entrada y una salida. La masa que entra o la masa que sale tiene una velocidad o altura por encima o por debajo del promedio del sistema. En realidad no. Y si el sistema está cambiando con el tiempo. Bueno, se está calentando por la resistencia. Entonces, sí se está cambiando con el tiempo. Hay transferencia de calor y aquí habíamos dicho que no, porque pues no consideramos como calor, porque no hay una diferencia entre los alrededores, la temperatura de los alrededores y el sistema. ¿El sistema está realizando o recibiendo trabajo? Sí, de dos tipos. Está recibiendo el trabajo mediante una resistencia eléctrica y también mediante la agitación. Entonces, pues haciendo el balance, tenemos la masa que entra menos la masa que sale por la entalpía. Tenemos trabajo del agitador que está entrando, positivo, y trabajo de resistencia que también está entrando. La masa del sistema es constante y hay un cambio de delta U. Delta U está reflejado en la subida de temperatura. Ahora, podemos verlo en términos de flujo. El flujo másico por la entalpía que entra menos el flujo másico por la entalpía que sale, que va cambiando con el tiempo, y el W del agitador y el trabajo de resistencia. Es igual a la masa del sistema por cambio de energía interna del sistema con respecto al tiempo. Ahora, en los siguientes dos láminas, o sea, de que hay una serie de problemas, de situaciones que ustedes tienen que escribir los balances, tanto de masa como de energía. Entonces, en el primero, se llena un tanque de gas doméstico, inicialmente vacío, a partir de un depósito muy grande de propiedades constantes. Se puede considerar que el tanque está aislado térmicamente, o sea, de que no hay transferencia de calor, y en el tiempo del proceso no existe intercambios de energía entre el gas y el tanque. Sistema es el contenido del tanque. Ahora, ustedes tienen que resolver este problema y pues, luego vamos a dar las respuestas. Bueno, en el segundo caso,
un cristalizador continuo donde entra una corriente caliente, se enfría y sale dos corrientes. Uno de líquido saturado con una sal a su máxima solubilidad y otro de la sal precipitada. Sistemas de cristalizador y su contenido. Ahora, aquí pues, la pista es de que es un cristalizador continuo, entonces es un equipo de proceso. Ahora, en este problema hay que empezar a poner números. El primero de poner números. Dice de que las turbinas de una planta hidroeléctrica está alimentado por agua que cae desde una altura de 40 metros. Supongo que la eficiencia de proceso de conversión de energía potencial eléctrica es de 93% y que el 7% de la potencia resultante se pierde en la transmisión. Esto no lo consideramos. ¿Cuál es la rapidez de flujo de masa de agua requerido para encender un foco de 150 watts? Bueno, entonces, primero hay que escoger el sistema. Segundo lugar, hay corrientes entrando y saliendo y cuántos de cada uno. La masa que entra o la masa que sale tiene una velocidad o altura por encima o por debajo de promedio del sistema. El sistema está cambiando con el tiempo. Hay transferencia de calor y si el sistema está recibiendo o realizando trabajo. Entonces, pues este es un ejercicio para que ustedes lo hacen.